En Navidad, aislados en una cabaña nevada, el silencio lo envolvía todo. La madre soltera tembló de frío, miró al millonario y susurró: ¿Puedo ir bajo tu manta? Él quedó inmóvil, sin imaginar lo que esa noche cambiaría. El crujido de las ramas bajo las llantas del viejo Renault de Tainá fue el único sonido que rompió el silencio blanco y absoluto de los Pirineos mientras ascendía por el camino sinuoso hacia la cabaña. Había dejado atrás el pequeño pueblo de Torla hacía casi una hora, siguiendo indicaciones cada vez más imprecisas hasta que el GPS simplemente dejó de funcionar, mostrando solo una pantalla gris que parecía burlarse de su situación. Apretó el volante con más fuerza de la necesaria, sus nudillos blancos contra el cuero desgastado, tratando de ignorar el nudo de ansiedad que le apretaba el pecho desde que había salido de Madrid aquella madrugada. Ana dormía en el asiento trasero envuelta en su abrigo rosa favorito, ajena completamente a la desesperación silenciosa de su madre, a los números rojos que brillaban en cada mensaje bancario, a las llamadas insistentes del casero que Tainá ya ni siquiera contestaba. 3 meses de alquiler atrasado. 4 facturas de luz sin pagar. El recibo del colegio de Ana que vencía en enero y que no tenía cómo cubrir. Todo eso había llevado a Tainá a aceptar este trabajo absurdo, evaluar y diseñar la renovación de una cabaña remota a 5 días de Navidad. Por un cliente que ni siquiera se había molestado en responder sus correos con preguntas técnicas pero que había transferido la mitad del pago por adelantado sin pestañear. Dinero que ya había usado para evitar el desahucio inmediato, comprando apenas unas semanas más de tiempo. Cuando finalmente la cabaña apareció entre los pinos cargados de nieve, Tainá sintió algo parecido al alivio mezclado con aprensión. Era más grande de lo que esperaba, construcción de piedra y madera oscura que se fundía con el paisaje montañoso como si hubiera crecido allí naturalmente en lugar de haber sido construida. 2 pisos, ventanas amplias que ahora reflejaban el cielo gris plomizo, una chimenea de la que salía humo en espirales perezosas que se perdían entre los copos de nieve que habían comenzado a caer más densamente. Humo. Eso la detuvo en seco, su pie presionando el freno con más fuerza de la necesaria haciendo que el auto patinara ligeramente sobre el hielo escondido bajo la nieve fresca. Había humo saliendo de la chimenea, lo que significaba que alguien estaba dentro. Lo que no tenía ningún sentido porque el señor Salles había sido explícito en su único correo electrónico de confirmación al decir que la propiedad estaría vacía durante su visita, que tendría acceso completo para realizar todas las mediciones y evaluaciones necesarias sin interrupciones. Tainá apagó el motor y se quedó allí sentada por un momento que se estiró demasiado largo, observando ese humo traicionero mientras su mente calculaba posibilidades, ninguna de ellas buena. No podía darse el lujo de que este trabajo se complicara, no cuando dependía de ese pago final para sobrevivir enero entero. «Mami, ¿ya llegamos?». La voz somnolienta de Ana desde el asiento trasero la sacó de sus pensamientos en espiral. Tainá respiró profundo, forzando una sonrisa que no sentía mientras se giraba para mirar a su hija. Esos ojos castaños enormes aún pesados de sueño pero brillantes con la emoción infantil de estar en algún lugar nuevo y aparentemente mágico. «Sí, mi amor, ya llegamos. Parece una casa de cuento, ¿verdad?». Intentó mantener su voz ligera, despreocupada, el mismo tono que usaba cuando le aseguraba a Ana que todo estaba bien aunque la cuenta bancaria marcara 0 y no hubiera comida suficiente para la semana. Ana presionó su nariz contra la ventana empañada, sus manitas limpiando un círculo para ver mejor. «Está nevando más fuerte. ¿Podemos hacer un muñeco de nieve? ¿Podemos, mami? Por favor». La súplica era tan genuina, tan llena de esperanza simple que Tainá sintió su corazón comprimirse dolorosamente. Cuando había sido la última vez que había podido darle a Ana algo especial, algo más allá de lo estrictamente necesario para sobrevivir? «Claro que sí, cariño. Pero primero déjame hablar con el dueño de la casa, ¿está bien? Tú espera aquí donde está calientito». Salió del auto y el frío la golpeó como una bofetada física, cortando a través de su abrigo de lana que había sido adecuado para Madrid pero que aquí en las montañas era patéticamente insuficiente. La nieve caía ahora en serio, copos gruesos que se adherían a su cabello oscuro y a sus pestañas mientras caminaba hacia la puerta principal, sus botas hundiéndose en nieve que ya alcanzaba varios centímetros de profundidad.
Tocó con los nudillos contra la madera sólida, esperó, tocó otra vez más fuerte. Nada. Probó el picaporte y la puerta se abrió sin resistencia, revelando un interior cálido iluminado por el fuego crepitante en una chimenea de piedra masiva que dominaba la sala principal. El lugar era exactamente el tipo de refugio de montaña que los ricos urbanos fantaseaban tener, todo vigas de madera expuesta, muebles de cuero suave, alfombras gruesas sobre pisos de madera pulida. Y completamente vacío de personas visibles, aunque claramente alguien había estado aquí lo suficientemente reciente como para encender ese fuego. «Hola», llamó Tainá, su voz sonando demasiado alta en el silencio cerrado del espacio. «¿Señor Salles?» «Soy Tainá Lisbela, la arquitecta. Teníamos programada una cita para evaluar la propiedad». Silencio, solo el crepitar del fuego y el silbido suave del viento que se estaba volviendo más insistente afuera. Avanzó más adentro, dejando la puerta entreabierta, sus ojos profesionales ya comenzando automáticamente a evaluar la estructura, notando las grietas menores en el yeso cerca del techo. La forma en que algunas ventanas mostraban señales de filtración de humedad, los pisos que necesitaban renovación urgente. Estaba tan concentrada en sus observaciones mentales que no escuchó los pasos que bajaban por la escalera de madera hasta que una voz masculina cortó el aire con la precisión de un cuchillo. «¿Quién diablos eres y qué haces en mi casa?» Tainá se giró tan rápido que casi perdió el equilibrio, su corazón saltando a su garganta mientras se encontraba cara a cara con un hombre que definitivamente no esperaba encontrar. Alto, tal vez rozando el 1,90 m, complexión atlética evidente incluso bajo el suéter de lana gris oscuro que usaba. Cabello negro un poco largo cayendo desordenado sobre su frente como si acabara de pasar las manos por él en frustración. Pero fueron sus ojos lo que la detuvo, marrones tan oscuros que parecían casi negros en la luz tenue, observándola con una mezcla de sorpresa e irritación apenas contenida. Este tenía que ser Rodrigo Salles, aunque lucía considerablemente más joven de lo que ella había imaginado para alguien que poseía propiedades como esta, probablemente apenas pasando los 35. Y claramente no estaba contento de verla. «Soy Tainá Lisbela», respondió, tratando de mantener su voz firme a pesar del pánico que sentía crecer en su estómago. «La arquitecta que usted contrató para evaluar la cabaña. Tengo el correo de confirmación en mi teléfono si necesita verlo». Sacó su móvil de su bolsillo pero la pantalla mostraba esa frustrante señal de sin servicio que había aparecido kilómetros atrás. Por supuesto. Nada podía ser simple. Rodrigo bajó el resto de las escaleras con movimientos controlados que de alguna manera parecían peligrosos, como un depredador descendiendo de su percha. «No contraté a ninguna arquitecta. No tengo idea de qué estás hablando». Su español era perfecto pero llevaba ese acento característico de Madrid, las eses pronunciadas con esa claridad cortante que a Tainá siempre le había parecido levemente intimidante. «Esta propiedad es privada y no está abierta a visitantes. Así que te sugiero que te vayas antes de que esto se convierta en un problema mayor». La confusión de Tainá se transformó rápidamente en algo parecido a la indignación. Había conducido 5 horas desde Madrid, había traído a su hija de 8 años a este lugar remoto, había dependido de este trabajo para literalmente no perder su hogar. Y este hombre la estaba tratando como una intrusa que había aparecido sin invitación. «Tengo un contrato firmado digitalmente», insistió, aunque su teléfono seguía siendo inútil para demostrarlo. «Su asistente o alguien de su oficina me contactó hace 3 semanas. Me enviaron especificaciones básicas, me transfirieron un anticipo, me dieron instrucciones explícitas de venir este fin de semana porque la propiedad estaría disponible. No estoy inventando esto». Rodrigo la miró como si estuviera evaluando si era una lunática o simplemente incompetente. «No tengo asistente. Manejo mis propios asuntos. Y definitivamente no autoricé ninguna evaluación arquitectónica porque no planeo renovar nada. Esta cabaña está perfecta como está». Se cruzó de brazos, una postura que era pura obstrucción física y emocional. «Así que claramente hay algún malentendido o alguien está tratando de estafarte, pero ese no es mi problema. Necesito que te vayas. Ahora». El pánico que Tainá había estado conteniendo comenzó a transformarse en algo más desesperado.
Si esto era un error, si de alguna manera había sido estafada con un trabajo falso, entonces el dinero que ya había gastado del anticipo era dinero que no tenía. Dinero que debía ahora sin ninguna forma de recuperarlo o compensarlo. El desahucio que había logrado posponer se volvería inevitable. Por favor, la palabra salió más quebrada de lo que pretendía, su orgullo luchando contra su necesidad mientras buscaba alguna forma de hacer que este hombre creyera, que entendiera. Tengo todos los correos guardados, toda la correspondencia. Puedo mostrárselos en cuanto tenga señal. Alguien de su lado me contactó, estoy segura. No estoy tratando de engañarlo o invadir su espacio. Solo necesito hacer mi trabajo, tomar las medidas necesarias, algunas fotografías, y me iré. Le prometo que no lo molestaré más de lo estrictamente necesario. Rodrigo pareció considerar esto por un momento que se alargó incómodamente mientras sus ojos la estudiaban con una intensidad que la hizo consciente de cuán desaliñada debía lucir después de horas de conducción. Su cabello escapando de la cola de caballo despeinada, sus jeans viejos manchados de pintura de un trabajo anterior, su abrigo barato que gritaba su situación financiera tan claramente como si llevara un cartel. No me importa qué correos crees tener, dijo finalmente, su voz más suave pero no menos firme. Esta es mi propiedad privada y no di permiso para que nadie viniera. Así que necesito que recojas tus cosas y te vayas. Lo siento si alguien te engañó, pero eso no es responsabilidad mía. Se giró como si el asunto estuviera zanjado, dirigiéndose hacia lo que parecía ser una oficina improvisada en un rincón de la sala donde una laptop descansaba abierta sobre un escritorio rústico. Claramente en medio de algo importante que ella había interrumpido. Fue entonces cuando Ana apareció en la puerta principal que Tainá había dejado abierta, su figura pequeña enmarcada por la nieve que caía cada vez más fuerte detrás de ella. Sus mejillas rojas por el frío y sus ojos enormes mientras miraba dentro de la cabaña con esa curiosidad sin filtros que solo los niños poseen. Mami, está nevando muchísimo y tengo frío. ¿Ya podemos entrar? Su voz era aguda, penetrante en el silencio tenso que había llenado el espacio. Rodrigo se detuvo en seco, girándose lentamente para mirar a la niña en la puerta, algo en su expresión cambiando de irritación a algo más complicado que Tainá no pudo descifrar inmediatamente. Trajiste a una niña, dijo, y no era una pregunta sino una acusación, como si esto de alguna manera empeorara todo. Es mi hija, respondió Tainá, su instinto maternal haciendo que su voz se volviera más dura, más protectora. Y sí, la traje porque no tenía con quién dejarla y pensé que estaríamos aquí solo unas horas tomando medidas. No planeaba encontrarme con que usted estaría aquí cuando se suponía que no lo estaría. Caminó rápidamente hacia Ana, poniéndose en cuclillas para estar a su altura, ajustando su abrigo que se había abierto. Mi amor, quédate junto a la puerta un momento, ¿está bien? Pero Ana ya había notado el fuego crepitante en la chimenea, la calidez prometida del interior versus el frío mordiente que aumentaba afuera, y antes de que Tainá pudiera detenerla había entrado completamente. Sus pequeñas botas dejando huellas de nieve derretida sobre el piso de madera pulida mientras se acercaba al fuego con la naturalidad de alguien que no entendía conceptos como propiedad privada o tensión adulta. ¡Qué bonita casa!, exclamó Ana con genuino deleite, girándose para mirar a Rodrigo con esa sonrisa abierta que Tainá tanto amaba y temía en momentos como este, porque su hija no conocía todavía cómo ser cautelosa con extraños. Cómo leer las señales sociales que indicaban que no era bienvenida. ¿Usted vive aquí todo el tiempo? ¿Ha visto osos? Mi mami dice que en las montañas hay osos, pero yo nunca he visto uno. ¿Usted sí? Rodrigo la miraba como si fuera un fenómeno que no sabía cómo procesar, su expresión oscilando entre confusión y algo que podría haber sido incomodidad o tal vez algo más suave que se negaba a nombrar. No, no vivo aquí todo el tiempo, respondió finalmente, su voz perdiendo algo de ese filo cortante que había usado con Tainá. Y no, no he visto osos. Generalmente se mantienen alejados de las casas. Tainá se levantó rápidamente, tomando la mano de Ana con más firmeza de la necesaria. Ana, cariño, tenemos que irnos. Hubo una confusión y no podemos quedarnos aquí.
pero incluso mientras decía las palabras, una parte de su mente estaba calculando frenéticamente qué harían, dónde irían. El pueblo más cercano estaba a 1 hora de distancia por carreteras montañosas que ya estaban cubriéndose rápidamente de nieve. Su auto no tenía neumáticos de invierno porque no había podido permitirse ese gasto. Y estaba oscureciendo más rápido de lo que esperaba en estas latitudes. Por favor, señor Salles, intentó una vez más, odiando cómo sonaba su voz, desesperada y pequeña. Solo déjeme al menos esperar hasta que la nevada disminuya. No le pediré nada más, solo un lugar seguro para esperar con mi hija hasta que sea prudente conducir de regreso. Rodrigo abrió la boca para responder, probablemente con otra negativa, pero fue interrumpido por un golpe fuerte contra la ventana que hizo que todos se sobresaltaran. Cuando miraron, vieron que el viento había aumentado dramáticamente en los últimos minutos, llevando consigo nieve que ahora caía tan densa que apenas podían ver los árboles que estaban a solo metros de distancia. Las ramas golpeaban contra el vidrio con fuerza creciente y el silbido del viento se había transformado en algo parecido a un aullido. Tainá sintió su estómago caer mientras comprendía lo que estaba viendo, reconociendo los signos de lo que los locales habían mencionado vagamente cuando pasó por el pueblo. Advertencias sobre una tormenta que se aproximaba que ella había ignorado en su desesperación por llegar a tiempo para este trabajo que ahora resultaba ser un fantasma. Esto es malo, murmuró Rodrigo, más para sí mismo que para ella, caminando hacia la ventana para mirar mejor. Muy malo. Los informes meteorológicos mencionaban nieve pero no con esta intensidad. Se giró para mirarla con expresión grave. No vas a poder salir de aquí hasta que pase, y podría ser días dependiendo de cuánto acumule. El silencio que siguió fue denso de implicaciones que ninguno de los dos quería articular. Estaban atrapados juntos, dos extraños que se habían encontrado en las circunstancias más adversas posibles. Con una niña pequeña y una tormenta de nieve que se estaba convirtiendo rápidamente en ventisca bloqueando cualquier escape. Tainá miró a Ana, que se había sentado frente al fuego completamente ajena a la gravedad de la situación, cantando una canción navideña con esa voz desafinada pero encantadora que solo los niños pequeños pueden lograr. Y sintió algo parecido al pánico verdadero comenzar a apoderarse de ella. Lo siento, dijo finalmente, las palabras saliendo como exhalaciones pesadas. De verdad lo siento. No planeé nada de esto. Si hubiera sabido que usted estaría aquí, si hubiera tenido cualquier indicación de que algo estaba mal, nunca habría venido. Especialmente no con Ana. Rodrigo pasó una mano por su cabello en un gesto de frustración que parecía profundamente familiar para él, como si fuera algo que hacía frecuentemente cuando las cosas no iban según su plan meticulosamente controlado. No importa ya, dijo con voz cansada. Lo que importa es que ninguno de nosotros puede irse ahora. Así que supongo que tendremos que encontrar una forma de coexistir hasta que esta tormenta pase. Sus ojos encontraron los de ella, y por primera vez Tainá vio algo más allá de la irritación en ellos, algo parecido a resignación mezclada con preocupación. Pero que quede claro, en cuanto las carreteras sean transitables, te vas. Y voy a averiguar exactamente quién te contactó haciéndose pasar por mí porque esto es completamente inaceptable. La primera hora de su coexistencia forzada transcurrió en un silencio incómodo interrumpido solo por los sonidos de Ana explorando la cabaña con el entusiasmo despreocupado de alguien demasiado joven para comprender la tensión que llenaba el espacio como humo invisible. Tainá se había instalado en un rincón de la sala principal, lo más lejos posible de donde Rodrigo había vuelto a su laptop, claramente tratando de ignorar su presencia mientras tecleaba con golpes secos que sonaban irritados incluso a distancia. Ella sacó su cuaderno de bocetos y comenzó a hacer mediciones mentales de la sala, calculando dimensiones, notando estructuras. Cualquier cosa para mantener su mente ocupada en lugar de obsesionarse con el desastre en el que se había metido. El dinero del anticipo ya estaba gastado, usado para evitar que las echaran a la calle, y ahora no tenía trabajo que justificara ese gasto. Solo una situación imposible y un hombre que la miraba como si fuera una plaga que había invadido su santuario privado. Afuera, la tormenta había alcanzado proporciones que Tainá nunca había presenciado en sus 32 años de vida.
Había crecido en Sao Paulo, donde la nieve era solo algo que veías en películas o en las raras ocasiones en que podías permitirte viajar, y aunque llevaba 5 años viviendo en Madrid, nunca había experimentado algo como esto. El viento aullaba con furia primitiva, sacudiendo las ventanas en sus marcos hasta que Tainá se preguntó si el vidrio resistiría. Y la nieve se acumulaba contra los cristales en patrones extraños que bloqueaban cada vez más la luz ya tenue del atardecer temprano. Era apenas las 4 de la tarde, pero parecía medianoche, el mundo exterior reducido a una pared blanca impenetrable que los aislaba completamente de cualquier cosa que pudiera considerarse civilización. Su teléfono seguía sin señal, una barra gris muerta que la hacía sentir más atrapada de lo que ya estaba, cortada no solo físicamente sino también de cualquier forma de pedir ayuda o al menos avisar a alguien dónde estaban. No que hubiera muchas personas a quienes avisar, su vida en Madrid se había vuelto progresivamente más solitaria a medida que las dificultades financieras la forzaban a rechazar invitaciones, a alejarse de amistades que no entendían por qué ya no podía permitirse cafés casuales o cenas de cumpleaños. Mami, tengo hambre, la voz de Ana cortó sus pensamientos en espiral. Y Tainá sintió una nueva ola de pánico al darse cuenta de que en su prisa por salir de Madrid esa madrugada solo había empacado algunas galletas y una botella de agua, asumiendo que estarían aquí solo unas horas antes de regresar. ¿Hay algo para comer? Ana miró alrededor de la sala con esperanza, como si la comida pudiera materializarse simplemente porque la necesitaban. Tainá abrió su bolsa, sacando el paquete medio vacío de galletas María que habían compartido durante el viaje. Tengo estas, cariño. Pero tendrás que comerlas despacio porque es todo lo que traje. Las palabras salieron más tensas de lo que pretendía, su propia ansiedad filtrándose en su tono mientras entregaba 2 galletas a Ana, guardando el resto con cuidado que rayaba en lo obsesivo. Hay comida en la cocina, la voz de Rodrigo desde su rincón la sobresaltó a ambas. Había estado tan silencioso durante la última hora que Tainá casi había olvidado que estaba ahí, o al menos había intentado olvidarlo. Él se levantó de su escritorio con un suspiro que sonaba exhausto, cerrando su laptop con un clic definitivo que sugería que había abandonado cualquier esperanza de trabajo productivo. Traje provisiones para una semana pensando que estaría solo. Supongo que ahora tendré que compartirlas. No lo dijo con generosidad sino con la resignación de alguien aceptando una realidad desagradable pero inevitable. Caminó hacia lo que debía ser la cocina, una extensión abierta al otro lado de la sala con armarios de madera oscura y encimeras de granito que probablemente habían costado más que el ingreso anual de Tainá. ¿La niña come pasta?, preguntó sin girarse, su tono cuidadosamente neutral. Come casi cualquier cosa, respondió Tainá, siguiéndolo con cautela mientras Ana saltaba del sofá donde se había sentado, emocionada por la promesa de comida de verdad. Pero no tiene que cocinar para nosotras. Puedo hacer algo si me muestra dónde están las cosas. No quiero ser más molestia de la que ya soy. Rodrigo la miró por encima de su hombro con expresión que podría haber sido diversión o irritación, era difícil decir. Ya eres una molestia considerable, así que en este punto ¿qué más da? Y sé cocinar, aunque probablemente te sorprenda escuchar eso dado tus obvias asunciones sobre quién soy. Comenzó a sacar ingredientes de la despensa con movimientos que sugerían familiaridad, no la torpeza de alguien que nunca había preparado su propia comida. Pasta, salsa de tomate en conserva, aceite de oliva que probablemente era importado de alguna región italiana específica, hierbas frescas que de alguna manera había logrado traer hasta aquí. Tainá se apoyó contra la encimera manteniendo distancia respetuosa pero observando, su mente de arquitecta notando automáticamente cómo esta cocina también necesitaba trabajo, las baldosas del piso mostrando desgaste. Algunos armarios con bisagras que claramente necesitaban ajuste. No hice asunciones sobre usted, mintió, porque por supuesto que las había hecho. Era imposible no hacerlas sobre un hombre que poseía una propiedad como esta y hablaba con esa autoridad innata que venía de nunca haber tenido que preocuparse por dinero. Solo no quiero ser un estorbo más de lo necesario. Rodrigo encendió la estufa de gas, colocando una olla con agua que comenzó a llenarse de burbujas pequeñas mientras esperaba que hirviera. Demasiado tarde para eso. Ya eres el estorbo más grande que he tenido en años.
Pero había algo en su tono que sugería que lo decía más por reflejo que por verdadero malicia, como si fuera simplemente su forma predeterminada de interactuar con el mundo, manteniendo a todos a distancia con palabras afiladas antes de que pudieran acercarse demasiado. Ana se había subido a uno de los taburetes altos junto a la barra de la cocina, balanceando sus piernas mientras observaba a Rodrigo cocinar con esa fascinación sin filtros que los niños reservan para actividades adultas mundanas. ¿Usted vive solo aquí?, preguntó con esa franqueza brutal que Tainá siempre temía en situaciones sociales. ¿No tiene familia? Rodrigo se tensó visiblemente ante la pregunta, sus manos deteniéndose brevemente en el proceso de picar albahaca fresca antes de continuar con deliberación forzada. Tengo familia, respondió finalmente, su voz cuidadosa. Simplemente prefiero pasar tiempo solo cuando puedo. Es más tranquilo. Ana consideró esto con seriedad infantil, su frente arrugándose en concentración. Mi mami también dice que necesita tiempo tranquilo a veces. Pero yo creo que estar sola es aburrido. ¿A usted no le parece aburrido? Tainá sintió sus mejillas arder, mortificada por las preguntas invasivas de su hija pero también incapaz de intervenir sin hacerlo más incómodo. Rodrigo, sorprendentemente, pareció considerar la pregunta genuinamente en lugar de descartarla. A veces, admitió, echando la pasta al agua hirviendo con movimiento practicado. Pero a veces el silencio es preferible al ruido equivocado. Sus ojos encontraron los de Tainá brevemente, y en ese momento compartieron algo parecido a comprensión mutua. Dos personas que habían aprendido a valorar la soledad no porque la prefirieran sino porque las alternativas habían resultado dolorosas. Tainá apartó la mirada primero, incómoda con la intimidad accidental de ese intercambio silencioso, enfocándose en cambio en Ana que ahora había comenzado a contar una historia elaborada sobre su escuela y su mejor amiga Lucía que tenía un conejo que se llamaba Señor Zanahoria. La cena fue un asunto extraño, los tres sentados alrededor de una mesa de madera maciza que probablemente podía acomodar a 12 personas pero que ahora hacía que su pequeño grupo pareciera aún más perdido y desconectado. Rodrigo había preparado una pasta simple pero sorprendentemente buena, y Ana comió con el entusiasmo de alguien que había estado más hambrienta de lo que Tainá se había dado cuenta, terminando su plato y mirando esperanzada el de Rodrigo hasta que él empujó la mitad de su porción hacia ella sin comentario. Tainá comió despacio, consciente de que no sabía cuándo sería su próxima comida real o cuánto tiempo estas provisiones tendrían que durar entre 3 personas en lugar del uno para el que habían sido planeadas. Afuera, la tormenta continuaba su asalto implacable, el sonido del viento ahora tan constante que casi se había vuelto ruido de fondo, notable solo cuando ocasionalmente aumentaba aullido que hacía temblar toda la estructura. ¿Cuánto tiempo crees que durará?, preguntó Tainá finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado mientras comían. La tormenta, digo. Rodrigo se limpió la boca con una servilleta de tela que probablemente costaba más que todo el conjunto que Tainá llevaba puesto. Imposible saberlo sin internet o señal telefónica para verificar informes actualizados. Pero basándome en la intensidad, yo diría que al menos 24 horas de nevada fuerte, posiblemente 48. Y luego quién sabe cuánto tiempo antes de que las carreteras sean despejadas lo suficiente para ser transitables. En un lugar remoto como este, no somos prioridad para los quitanieves. Vio algo en la expresión de Tainá que debió haberle revelado su pánico apenas contenido porque su voz se suavizó marginalmente. Hay suficiente comida y leña. No nos moriremos de hambre ni congelados. Solo será incómodo. Incómodo era un eufemismo generoso para lo que Tainá sentía mientras contemplaba pasar días atrapada con este extraño osco en su refugio de montaña, pero asintió de todas formas porque ¿qué otra opción tenía? Supongo que deberíamos discutir arreglos para dormir, dijo, odiando cómo sonaba su voz, formal y tensa. ¿Hay habitaciones libres donde Ana y yo podamos quedarnos sin molestar su espacio? Rodrigo se levantó, comenzando a recoger los platos con eficiencia que sugería que estaba acostumbrado a cuidar de sí mismo en lugar de depender de servicio doméstico. Hay 3 habitaciones arriba. He estado usando la principal. Pueden tomar las otras 2, aunque solo una tiene cama hecha. La otra tiene colchón pero necesitarán sábanas del armario de la ropa blanca.
Hizo una pausa, considerando algo. Y probablemente deberían saber que la calefacción central es temperamental. Funciona pero no siempre de manera confiable. Por eso mantengo el fuego encendido constantemente. Las habitaciones de arriba se enfrían bastante por la noche. Esa información debería haber sido reconfortante de alguna manera, saber que tendrían espacio propio, pero en cambio solo aumentó la ansiedad de Tainá sobre todo lo que podía salir mal en esta situación ya precaria. Entiendo. Gracias por su hospitalidad, aunque sea involuntaria. Rodrigo la miró con expresión que era difícil de interpretar. No es hospitalidad si no tuve opción en el asunto. Pero no voy a dejar que una niña pase frío o hambre solo porque su madre se metió en una situación imposible. Había crítica en sus palabras, pero también algo parecido a principios, una línea que él no cruzaría sin importar cuán molesto estuviera por las circunstancias. Solo mantente fuera de mi camino lo más posible y tal vez todos sobrevivamos a esto sin matarnos mutuamente. Ana había comenzado a cabecear en su silla, el día largo de viaje y emoción finalmente cobrando su precio. Tainá la levantó con cuidado, sintiendo el peso familiar de su hija contra su pecho, ese peso que era tanto carga física como ancla emocional, recordatorio constante de por qué hacía todo lo que hacía. Por qué aceptaba trabajos cuestionables y se humillaba pidiendo extensiones de pago y vivía con ansiedad constante presionando contra su pecho. Voy a llevarla arriba, dijo, más para llenar el silencio que porque Rodrigo necesitara la información. Él asintió sin mirarla, ya enfocado en lavar los platos con meticulosidad que parecía más sobre control que sobre limpieza. Tainá subió las escaleras de madera que crujían bajo su peso, cada paso llevándola más profundo en este espacio extraño que ahora era temporalmente suyo pero que nunca podría sentirse como hogar. La habitación que eligió para Ana era pequeña pero acogedora. Con una cama individual cubierta con edredón grueso de patrones geométricos y ventana que daba directamente a la pared blanca impenetrable de nieve que golpeaba contra el vidrio. Acostó a Ana con cuidado, quitándole los zapatos pero dejándola vestida porque no había traído pijama asumiendo que estarían de regreso en Madrid para la hora de dormir. Su hija murmuró algo incoherente sobre muñecos de nieve antes de girar hacia un lado. Su respiración volviéndose profunda y regular casi inmediatamente con esa capacidad envidiable que tienen los niños para dormirse sin importar las circunstancias. Tainá la observó por un momento largo, su mano acariciando el cabello oscuro de Ana en gesto que era tanto consuelo para su hija como para ella misma. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había terminado aquí, atrapada en una montaña con un extraño que claramente la despreciaba, sin forma de salir o siquiera comunicarse con el mundo exterior? Bajó las escaleras lentamente, encontrando que Rodrigo había terminado de limpiar y ahora estaba sentado frente al fuego con una copa de lo que parecía whisky, su postura relajada pero su expresión distante. Perdido en pensamientos que Tainá sospechaba no eran más felices que los suyos. Ana está dormida, informó innecesariamente, porque ¿qué más podía decir? Bien, respondió él sin mirarla, sus ojos fijos en las llamas danzantes que proyectaban sombras cambiantes sobre su rostro angular. Deberías dormir tú también. Mañana será un día largo de estar atrapados juntos sin nada que hacer excepto evitarnos mutuamente. Era un claro despido, y Tainá debería haber aceptado la salida agradecida, pero algo en su tono, en la forma en que sostenía esa copa como si fuera lo único manteniéndolo anclado, la detuvo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó antes de poder censurarse. Dijiste que tu familia esperaba verte. Es casi Navidad. ¿Por qué estás solo en una cabaña en medio de la nada? Rodrigo finalmente la miró, y la expresión en sus ojos era tan cruda, tan inesperadamente vulnerable que Tainá casi retrocedió del impacto. Porque a veces estar solo es más fácil que fingir que perteneces a algún lugar cuando ambos sabes que nunca lo harás. Tomó un sorbo largo de su whisky, el líquido ámbar capturando la luz del fuego. Ahora vete a dormir, Tainá. Y reza para que esta tormenta pase rápido porque cuanto más tiempo pasemos atrapados aquí juntos, más difícil será mantener las ilusiones necesarias de cortesía. Tainá despertó a una luz gris pálida filtrándose a través de cortinas que no había cerrado completamente la noche anterior. Su cuerpo adolorido por haber dormido en posición incómoda sobre un colchón que era demasiado suave o tal vez demasiado duro,
era difícil decir cuando cada parte de ella estaba tensa por estrés acumulado. Por un momento desorientador no supo dónde estaba, su mente todavía atrapada en fragmentos de sueños inquietos donde corría por pasillos interminables perseguida por facturas con dientes afilados. Entonces escuchó el viento, ese aullido constante e implacable que había formado la banda sonora de toda la noche, y la realidad regresó con peso aplastante. Seguía atrapada en la cabaña de Rodrigo Salles, seguía a días de distancia de poder escapar, seguía en la situación más imposible de su vida adulta. Se sentó lentamente, notando que su aliento formaba pequeñas nubes de vapor en el aire helado de la habitación. Rodrigo había advertido que las habitaciones superiores se enfriaban durante la noche, pero esto era más que frío. Esto era temperatura que te hacía sentir cada inhalación como cuchillos pequeños cortando el interior de tu nariz y garganta. Se envolvió en la manta que había usado como cobertor adicional y caminó descalza hacia la ventana, apartando la cortina para mirar afuera. Lo que vio la hizo retroceder involuntariamente. La nieve había acumulado hasta casi la mitad de la ventana del primer piso, creando una pared sólida de blanco que bloqueaba completamente la vista del bosque circundante que había visto al llegar. El cielo era del color de plomo fundido, pesado con la promesa de más nieve por venir. Y aunque parecía que la intensidad de la ventisca había disminuido levemente, todavía podía ver copos cayendo en ráfagas que el viento arrastraba en patrones hipnóticos. No había forma de salir de aquí pronto, eso era obvio incluso para alguien con tan poca experiencia en clima invernal como ella. Estaban verdaderamente aislados, cortados del mundo de manera tan completa como si hubieran sido transportados a otro planeta donde solo existían ellos tres, esta cabaña. Y el frío implacable presionando desde todos los lados. Un grito agudo desde la habitación de al lado la sacó de sus pensamientos paralizantes. Ana. Tainá corrió por el pasillo, su corazón acelerado con el pánico automático que viene con la maternidad. Empujando la puerta de la habitación de su hija para encontrarla sentada en la cama con los ojos enormes y lágrimas corriendo por sus mejillas rosadas por el frío. Mami, no puedo ver afuera. Solo hay nieve y pensé que estábamos enterradas y que nunca íbamos a poder salir. Su voz temblaba con ese miedo infantil que es tanto más intenso porque no tienen el contexto para entender que la mayoría de las cosas aterradoras eventualmente terminan. Tainá se sentó en la cama, atrayendo a Ana contra su pecho, frotando su espalda en círculos lentos que habían calmado pesadillas desde que su hija era bebé. SHH, mi amor, estamos bien. Es solo mucha nieve pero estamos seguras aquí adentro. La tormenta va a pasar y entonces podremos volver a casa. Las palabras salieron automáticas, reconfortantes, aunque Tainá no estaba segura de creer completamente su propio consuelo. ¿Vamos a pasar Navidad aquí?, preguntó Ana, su voz amortiguada contra el suéter de Tainá. Con ese señor enojado que no sonríe. Tainá sintió algo parecido a culpa presionando contra su pecho. Ana tenía razón, Rodrigo no había sonreído ni una sola vez desde que llegaron, su rostro parecía tallado permanentemente en expresión de irritación apenas contenida. ¿Qué Navidad tan terrible estaba proporcionando para su hija? Atrapadas con un extraño hosco en lugar de estar en su pequeño apartamento donde al menos habría podido hacer galletas y ver películas navideñas aunque no pudieran permitirse regalos este año. Tal vez, admitió finalmente porque mentirle a Ana sobre la duración de su estancia parecía cruel. Pero podemos hacer que sea especial de todas formas. Podemos cantar villancicos y contar historias y tal vez hacer decoraciones con lo que encontremos. ¿Qué te parece? Ana la miró con esos ojos enormes que confiaban en ella para arreglar todo, para hacer que el mundo fuera seguro y manejable incluso cuando claramente no lo era. Y Tainá sintió el peso familiar de esa responsabilidad asentarse sobre sus hombros como capa de plomo. Bajaron juntas las escaleras, Ana agarrada a la mano de Tainá con fuerza que sugería que todavía estaba procesando su susto matutino. La sala principal estaba considerablemente más cálida que las habitaciones superiores. El fuego en la chimenea ardiendo vigorosamente sugiriendo que Rodrigo ya había estado despierto lo suficiente para alimentarlo con leña fresca. Lo encontraron en la cocina, de pie frente a la estufa preparando lo que olía como café, vestido con jeans oscuros y suéter gris que hacía que sus hombros parecieran más anchos de lo que Tainá había notado el día anterior.
Su cabello estaba húmedo como si acabara de ducharse, y se veía más descansado de lo que ella se sentía, aunque las líneas de tensión alrededor de su boca sugerían que él tampoco había dormido particularmente bien. «Buenos días», dijo Tainá, su voz sonando demasiado alta en el silencio matutino. «Espero que no te hayamos despertado». Rodrigo se giró, su mirada moviéndose de ella a Ana y de regreso con expresión que era difícil de leer. Ya estaba despierto. No duermo mucho en general. Sirvió café en una taza grande, el aroma rico y tentador llenando el espacio. ¿Bebes café? La pregunta fue dirigida a Tainá con tono que era menos hostil que el día anterior, pero todavía no exactamente amigable, más como alguien cumpliendo con obligaciones básicas de civilidad. Ella asintió, aceptando agradecida la taza que él le extendió, envolviendo sus manos alrededor del calor reconfortante mientras tomaba un sorbo que era fuerte y amargo de la forma que solo el buen café puede serlo. Gracias. Ana se había instalado en el mismo taburete de la noche anterior. Observándolos con interés que Tainá reconoció como peligroso porque significaba que su hija estaba procesando dinámicas adultas de maneras que probablemente llevarían a preguntas incómodas más tarde. ¿Hay chocolate caliente? Preguntó Ana con esperanza que solo los niños pueden mantener incluso en circunstancias menos que ideales. Rodrigo la miró durante un momento largo antes de responder, algo en su expresión suavizándose marginalmente. «Puedo hacer chocolate caliente. Dame un minuto». Comenzó a buscar en los armarios con movimientos que sugerían que sabía exactamente dónde estaba todo, sacando cacao en polvo, leche, azúcar. Mientras preparaba la bebida, Tainá notó cómo sus manos se movían con precisión practicada, sin desperdicio de movimiento. Toda economía de acción que hablaba de alguien que había pasado tiempo aprendiendo a ser autosuficiente en lugar de depender de otros. ¿Cocinas mucho?, preguntó ella, más por llenar el silencio que por curiosidad genuina, aunque admitía para sí misma que había algo en el que la intrigaba a pesar de su hostilidad inicial. «Cuando estoy aquí, sí. En Madrid tengo servicio de comidas, pero aquí prefiero hacerlo yo mismo. Es más simple». Simple. Esa palabra parecía definir algo sobre cómo Rodrigo se movía por el mundo, reduciendo todo a componentes manejables, manteniendo control a través de limitación cuidadosa. Tainá se preguntó qué había pasado para hacerlo así, qué heridas llevaba bajo esa fachada de irritación perpetua. «La tormenta sigue fuerte», observó, mirando por la ventana donde la nieve continuaba cayendo aunque con menos ferocidad que durante la noche. «¿Crees que durará todo el día?». Rodrigo siguió su mirada, su mandíbula tensándose visiblemente. «Probablemente. Y mañana también, según lo que vi en los informes antes de perder conexión completamente anoche. Estamos viendo acumulación récord para esta época del año. Las carreteras tardarán días en ser despejadas incluso después de que pare de nevar». Sirvió el chocolate caliente en una taza más pequeña, deslizándola a través de la barra hacia Ana con cuidado de no derramarlo. «Ten cuidado, está caliente». Ana tomó la taza con ambas manos, soplando sobre el líquido humeante antes de tomar un sorbo pequeño que la hizo sonreír con genuino deleite. «Está rico». «Gracias, señor Rodrigo». El uso de su nombre de pila junto con el título formal era adorablemente incorrecto. Y Tainá vio algo cruzar el rostro de Rodrigo que podría haber sido diversión o tal vez incomodidad ante el agradecimiento directo de la niña. «Solo Rodrigo está bien», murmuró, girándose para lavar la olla que había usado con atención que parecía excesiva para la tarea. El silencio se instaló nuevamente, pero era diferente del silencio tenso del día anterior. Esto era algo más parecido a incomodidad compartida de personas que no sabían cómo relacionarse entre sí pero que estaban haciendo esfuerzos torpes por intentarlo. Tainá terminó su café sintiendo la cafeína comenzar a despertar su cerebro nublado, dándole algo parecido a claridad mental por primera vez desde que había despertado. «Necesitamos hablar sobre logística», dijo finalmente Rodrigo, apoyándose contra la encimera de una manera que debería haber parecido relajada pero que en su lugar sugería tensión apenas controlada. «Si vamos a estar atrapados aquí por días, necesitamos establecer reglas básicas». Sus ojos encontraron los de Tainá con intensidad que la hizo consciente de cuán cerca estaban en el espacio reducido de la cocina.
Tengo trabajo urgente que necesito terminar antes de fin de año. Voy a estar ocupado la mayor parte del día en mi oficina improvisada. Les pido que mantengan el ruido al mínimo y que no me interrumpan a menos que sea absolutamente necesario. No era una petición sino una declaración, estableciendo límites claros que dejaban poco espacio para negociación. Tainá sintió indignación comenzar a hervir en su pecho ante su tono dictatorial, pero se forzó a respirar profundo antes de responder. Entiendo que esta situación no es ideal para ninguno de nosotros, dijo con voz que mantuvo cuidadosamente controlada. Pero Ana es una niña de 8 años atrapada en una casa extraña durante una tormenta de nieve. Va a hacer ruido. Va a querer jugar y moverse y probablemente va a hacer preguntas. Si eso es demasiado para ti, entonces tal vez deberías ser tú quien encuentre un espacio donde trabajar lejos de nosotras en lugar de esperar que una niña se comporte como adulto silencioso. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, su frustración acumulada finalmente encontrando salida. Y vio la sorpresa cruzar brevemente el rostro de Rodrigo antes de que su expresión se cerrara nuevamente en esa máscara de control cuidadoso. No estoy pidiendo silencio absoluto, dijo con tono más mesurado. Solo pido consideración razonable. Tengo contratos que cumplir, plazos que no desaparecen solo porque estoy atrapado en una tormenta de nieve se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que lo que estaba a punto de decir cruzaría línea de grosería abierta a insulto directo. ¿Con qué? Lo presionó Tainá, sintiendo algo parecido a coraje imprudente apoderándose de ella. ¿Con una arquitecta pobre que fue lo suficientemente estúpida como para creer en un trabajo falso? ¿Con una madre soltera que claramente no tiene sus prioridades en orden porque de otra manera no estaría en esta situación? Adelante, termina la frase. Rodrigo la miró con expresión que oscilaba entre irritación y algo que podría haber sido respeto reluctante. Iba a decir con extraños. Simplemente con extraños. No estoy acostumbrado a compartir mi espacio con nadie y esto es incómodo para mí de maneras que claramente no entiendes. Pasó una mano por su cabello en ese gesto de frustración que Tainá estaba comenzando a reconocer como característico. Pero tienes razón sobre la niña. No es justo pedirle que se comporte de manera no natural. Así que haremos esto de otra manera. Yo trabajo en mi oficina por las mañanas, ustedes tienen la sala principal. Por las tardes, si quieres trabajar en tus propios asuntos o lo que sea que necesites hacer, yo puedo entretener a Ana por un rato. La oferta la tomó completamente desprevenida, tan inesperada que Tainá simplemente lo miró sin palabras por varios segundos. ¿Por qué harías eso?, preguntó finalmente, genuinamente confundida por este giro hacia algo parecido a generosidad de alguien que había dejado muy claro que su presencia era indeseada. Rodrigo se encogió de hombros, pero el gesto parecía incómodo en él, como si no estuviera acostumbrado a hacer concesiones o admitir que tal vez su posición inicial había sido demasiado rígida. Porque somos adultos atrapados en situación imposible y hacer que sea peor por puro principio sería estúpido para todos. Y porque, hizo una pausa, sus ojos moviéndose brevemente hacia Ana que estaba absorbida en su chocolate caliente, ajena a la tensión adulta desarrollándose sobre su cabeza. Porque ella no pidió estar aquí y no merece pagar por errores que ninguno de nosotros cometimos intencionalmente. Había algo en la forma en que lo dijo, una suavidad inesperada cuando hablaba de Ana, que hizo que Tainá se preguntara otra vez qué historia llevaba este hombre. Que pérdidas o arrepentimientos lo habían convertido en alguien que construía muros tan altos alrededor de sí mismo pero que aún podía mostrar destello ocasional de humanidad básica. Está bien, aceptó, porque ¿qué otra opción tenía realmente? Turnos de mañana y tarde. Suena justo. Rodrigo asintió una vez, definitivo, como si acabaran de cerrar trato de negocios en lugar de simplemente acordar no hacerse miserables mutuamente durante su cautiverio forzado. Bien. Entonces comenzaré a trabajar ahora. Hay libros en la estantería si Ana quiere leer, y algunos juegos de mesa en el armario debajo de las escaleras. La leña está apilada junto a la chimenea, mantén el fuego encendido porque la calefacción probablemente va a fallar completamente si estas temperaturas continúan cayendo. Se alejó antes de que Tainá pudiera responder,
retirándose a su oficina improvisada con postura que dejaba claro que la conversación había terminado. Tainá se quedó en la cocina, terminando su café ahora tibio mientras procesaba este giro extraño en su dinámica. Habían establecido tregua frágil, límites temporales que los ayudarían a sobrevivir su proximidad forzada. No era amistad, ni siquiera era realmente cordialidad, pero era mejor que la hostilidad abierta del día anterior. Era un comienzo, por pequeño e incierto que fuera. Ana terminó su chocolate y deslizó de su taburete, acercándose a Tainá con expresión seria. «Mami, ¿el señor Rodrigo está triste?», preguntó con esa percepción inquietante que los niños a veces muestran sobre emociones adultas. «Creo que sí, mi amor», respondió Tainá honestamente. «Creo que está muy triste aunque no lo diga». Ana consideró esto con solemnidad infantil. «Tal vez podemos hacerlo feliz mientras estamos aquí. Como cuando hacemos sonreír a la señora del supermercado dándole dibujos». Tainá sonrió a pesar de sí misma, abrazando a su hija. «Tal vez podamos intentarlo». La mañana transcurrió en una quietud extraña, Tainá y Ana explorando los espacios que Rodrigo les había cedido tácitamente mientras él permanecía encerrado en su oficina improvisada. El sonido ocasional de tecleo filtrándose a través de la puerta cerrada como recordatorio de su presencia invisible. Ana había descubierto los libros que Rodrigo mencionara, una colección sorprendentemente diversa que incluía varios cuentos infantiles ilustrados que parecían fuera de lugar en el refugio de un soltero adulto. Tainá la observaba hojear las páginas con fascinación mientras se preguntaba la historia detrás de esos libros. Si Rodrigo los había comprado anticipando visitas de sobrinos o si eran reliquias de algún pasado que él prefería no discutir. Había tantas cosas sobre este hombre que no encajaban con la imagen de empresario frío y solitario que proyectaba, pequeñas inconsistencias que sugerían capas más profundas que él trabajaba activamente para ocultar. Cerca del mediodía, la puerta de la oficina se abrió y Rodrigo emergió luciendo más cansado de lo que había estado en la mañana. Líneas de tensión alrededor de sus ojos sugiriendo que su trabajo no iba tan bien como esperaba. «La conexión satelital que tengo sigue intermitente», anunció sin preámbulo, dirigiéndose directamente a la cocina donde comenzó a sacar ingredientes para lo que parecía ser sándwiches. «Logré enviar algunos archivos pero no puedo hacer videoconferencias y eso me está costando contratos importantes». Había frustración contenida en cada movimiento brusco mientras cortaba pan con más fuerza de la necesaria. Tainá se acercó cautelosamente, insegura de si su oferta de ayuda sería bienvenida o rechazada. «¿Puedo hacer algo? No soy experta en tecnología pero tal vez puedo ayudar con el almuerzo al menos». Rodrigo la miró como si estuviera considerando rechazar automáticamente antes de suspirar con resignación. «Está bien. Puedes hacer los sándwiches si quieres. Yo voy a revisar el generador para asegurarme de que está funcionando correctamente por si la electricidad falla completamente». Trabajaron en silencio coordinado que era sorprendentemente cómodo, Tainá preparando sándwiches simples de jamón y queso mientras Rodrigo se movía por la cocina organizando otras cosas. Sus órbitas cruzándose ocasionalmente en el espacio reducido de maneras que la hacían consciente de cuán cerca estaban, del calor que emanaba de él cuando pasaba junto a ella. Del olor de su colonia mezclada con algo que era únicamente él. Era perturbador en formas que no quería examinar demasiado de cerca, este tirón de atracción hacia alguien que claramente no quería nada que ver con ella más allá de tolerancia obligada por circunstancia. Cuando los sándwiches estuvieron listos, los tres se sentaron en la mesa nuevamente. Ana charlando alegremente sobre el libro que había estado leyendo mientras los adultos comían en silencio que era menos incómodo de lo que Tainá había anticipado. Rodrigo incluso respondió algunas de las preguntas interminables de Ana sobre los animales que aparecían en las ilustraciones, demostrando conocimiento sorprendente sobre fauna local que hacía que Tainá se preguntara cuánto tiempo pasaba aquí solo, observando el mundo natural que lo rodeaba. ¿Has visto ciervos de verdad?, preguntó Ana con ojos enormes cuando Rodrigo mencionó que ocasionalmente aparecían cerca de la cabaña al amanecer. ¿Son grandes? ¿Dan miedo? Rodrigo consideró las preguntas con seriedad que la mayoría de adultos no mostraban al interactuar con niños, tratando sus curiosidades como legítimas en lugar de descartarlas como tonterías infantiles.
Son bastante grandes, especialmente los machos con sus astas completas. Pero no dan miedo si mantienes tu distancia y no los amenazas. Son animales hermosos cuando los observas desde lejos. Había algo en su voz cuando hablaba de los ciervos, una suavidad que no había mostrado al hablar de nada más, como si estos momentos de observar vida silvestre fueran refugio dentro de su refugio. Tal vez si la tormenta para y estás muy callada en la madrugada, podrías verlos desde la ventana. La promesa hizo que Ana prácticamente vibrara de emoción, y Tainá sintió algo parecido a gratitud mezclada con confusión hacia este hombre que podía ser tan duro un momento y tan inesperadamente gentil el siguiente. Después del almuerzo, Rodrigo cumplió su parte del acuerdo de manera que Tainá no había anticipado completamente. «Ven», le dijo a Ana, levantándose de la mesa. «Voy a enseñarte cómo se mantiene un fuego apropiadamente. Es habilidad importante si vas a pasar tiempo en las montañas». Ana lo siguió con entusiasmo mientras Tainá observaba desde el sofá, fingiendo leer uno de los libros que había encontrado pero realmente observando cómo Rodrigo se arrodillaba junto a la chimenea, explicándole a Ana sobre diferentes tipos de leña, cómo apilarla para mejor flujo de aire, la importancia de nunca dejar que las llamas se extinguieran completamente durante clima tan frío. Era paciente con ella de maneras que contrastaban tan fuertemente con su irritabilidad hacia Tainá que era casi desconcertante, como si los niños tuvieran algún acceso a versión del que mantenía cuidadosamente oculta de adultos. ¿Por qué es tan bueno con ella? Tainá no se dio cuenta de que había hablado en voz alta hasta que las palabras ya habían salido, flotando en el espacio cálido de la sala. Rodrigo se tensó visiblemente pero no se giró, manteniendo su atención en Ana mientras ella intentaba torpemente acomodar un tronco pequeño como él le había mostrado. «Porque ella no tiene motivo ulterior», respondió finalmente, su voz baja para que Ana no pudiera escuchar claramente. «No quiere nada de mí excepto atención honesta. No está juzgando mi valor basándose en mi cuenta bancaria o mis conexiones. Solo es una niña que hace preguntas porque genuinamente quiere saber las respuestas». Hubo algo amargo en su tono que sugería experiencias pasadas donde esa clase de honestidad había estado ausente de las relaciones en su vida. Tainá sintió comprensión filtrarse a través de su confusión anterior. Rodrigo no era simplemente hosco o antisocial por naturaleza, era alguien que había sido lastimado lo suficiente como para decidir que la soledad era más segura que la vulnerabilidad. La tarde se deslizó hacia el anochecer temprano que llegaba tan pronto a estas latitudes en invierno, el cielo oscureciéndose a las 4:30 a pesar de que técnicamente aún faltaban horas para la noche real. La nieve había disminuido a caída ligera pero constante, los copos más pequeños ahora pero igualmente implacables en su acumulación continua. Rodrigo había preparado una cena simple de pasta nuevamente, pareciendo ser su opción predeterminada cuando cocinaba. Y después de comer Ana había comenzado a bostezar tan obviamente que Tainá decidió llevarla a la cama temprano. «Vamos, mi amor. Has tenido un día largo». Pero Ana se resistió, mirando a Rodrigo con expresión esperanzada. «¿Puedes leerme un cuento antes de dormir? Mami siempre me lee pero tal vez tú podrías leer diferente». La petición claramente tomó a Rodrigo desprevenido, su expresión oscilando entre pánico y algo parecido a anhelo antes de asentarse en incertidumbre cautelosa. «Yo no. No soy bueno leyendo cuentos. Tu madre debería hacerlo». «Por favor», insistió Ana con esa persistencia que solo los niños pueden mantener sin sentirse avergonzados. «Solo uno. El de los ciervos que estaba mirando hoy». Tainá estaba a punto de intervenir, de rescatar a Rodrigo de esta situación claramente incómoda para él, pero algo en su expresión la detuvo. Bajo la incomodidad había algo más, algo vulnerable que sugería que tal vez él quería decir que sí pero no sabía cómo permitirse esa clase de conexión simple. «No tienes que hacerlo si no quieres», dijo Tainá suavemente, dándole salida si la necesitaba. «Entiendo que no es parte de nuestro acuerdo». Rodrigo la miró durante un momento largo antes de suspirar, pero no era suspiro de irritación sino de rendición ante algo que probablemente había estado resistiendo todo el día. «Está bien. Un cuento. Pero solo uno y luego directo a dormir sin quejas». Ana prácticamente saltó de alegría,
tomando su mano con confianza que hizo que algo en el pecho de Tainá se apretara dolorosamente. Lo siguió arriba, observando cómo Rodrigo se sentaba en el borde de la cama de Ana con incomodidad visible mientras ella se acomodaba bajo las mantas. El libro de Ciervo sostenido en sus manos grandes como si fuera objeto frágil que podría romperse si no tenía cuidado. Comenzó a leer con voz que era sorprendentemente agradable cuando no estaba tensa por irritación, profunda y rítmica de manera que Tainá imaginaba sería reconfortante para escuchar antes de dormir. Ana lo observaba con atención completa, sus ojos comenzando a cerrarse lentamente mientras la historia progresaba, y para cuando Rodrigo llegó a la última página estaba dormida con sonrisa pequeña curvando sus labios. Rodrigo cerró el libro con cuidado, permaneciendo sentado por momento adicional simplemente mirándola dormir con expresión que Tainá no pudo descifrar completamente pero que parecía contener elementos de melancolía y anhelo entrelazados. Gracias, susurró Tainá desde la puerta donde había estado observando. Eso fue amable de tu parte. Rodrigo se levantó, moviéndose hacia ella con pasos silenciosos que no despertaron a Ana. Cuando llegó a la puerta, estaban increíblemente cerca en el marco estrecho, sus cuerpos casi tocándose en el espacio reducido. No fue amabilidad, respondió en voz baja, sus ojos encontrando los de ella con intensidad que la hizo olvidar respirar por momento. Fue egoísmo. Hace mucho tiempo que no leo cuentos a nadie y olvidé cómo se sentía eso. Había algo crudo en su admisión, una honestidad que claramente no había planeado ofrecer, y Tainá sintió el aire entre ellos cambiar, volviéndose más denso, cargado de electricidad que ninguno de los dos sabía cómo manejar. ¿A quién solías leerle?, preguntó antes de poder censurarse, curiosidad superando a cautela. La expresión de Rodrigo se cerró inmediatamente, todas las defensas que había bajado marginalmente durante la tarde volviendo a su lugar con velocidad que era casi audible. A nadie importante. Fue hace mucho tiempo y ya no importa. Se alejó de ella, bajando las escaleras con pasos pesados que sonaban más como huida que como simple movimiento de un lugar a otro. Tainá lo siguió más lentamente, consciente de que había tocado alguna herida que él guardaba celosamente, pero antes de que pudiera decidir si disculparse o presionar por más información, el crujido fuerte y definitivo resonó a través de la casa seguido por oscuridad completa que los dejó a ambos congelados en sus posiciones. La electricidad había fallado finalmente, dejándolos con solo el resplandor del fuego en la chimenea para iluminar la sala principal y la oscuridad absoluta en el resto de la cabaña. «Mierda», murmuró Rodrigo, su voz viniendo desde algún lugar cerca de las escaleras. Sabía que esto pasaría eventualmente. El generador debe haber fallado o el combustible se congeló. Déjame buscar linternas. Tainá escuchó sus movimientos en la oscuridad, el sonido de cajones abriéndose. Algo cayendo al piso con golpe sordo seguido de lo que definitivamente era una maldición creativa en español que ella habría encontrado divertida en circunstancias diferentes. Eventualmente apareció luz temblorosa, una linterna de batería que Rodrigo sostenía mientras buscaba más en el armario cerca de la entrada. Toma, le extendió una a Tainá, sus dedos rozando los de ella en el intercambio enviando chispa de conciencia a través de su piel que la tomó desprevenida. Hay más en mi habitación si necesitamos. Pero tenemos que conservar baterías porque no sé cuánto tiempo estaremos sin electricidad. Su rostro lucía fantasmal en el resplandor artificial, todos ángulos y sombras que lo hacían parecer más peligroso de lo que probablemente pretendía. ¿Qué tan frío va a hacer?, preguntó Tainá, notando que la temperatura ya parecía estar bajando ahora que la calefacción había dejado de funcionar. Muy frío, admitió Rodrigo con expresión grave. Sin electricidad, solo tenemos el fuego de la chimenea. Eso mantendrá la sala principal relativamente cálida, pero las habitaciones de arriba van a volverse inhabitables en pocas horas. Las temperaturas esta noche van a bajar a varios grados bajo cero. El pánico comenzó a filtrarse a través del pecho de Tainá mientras comprendía las implicaciones de lo que estaba diciendo. Ana no puede dormir en ese frío. Se enfermará. Rodrigo asintió, claramente ya habiendo llegado a la misma conclusión. Lo sé. Tendrán que dormir aquí abajo, cerca del fuego. Es el único lugar que va a mantener temperatura segura.
Hizo una pausa, algo en su expresión sugiriendo incomodidad con lo que estaba a punto de decir. Y probablemente todos tendremos que dormir relativamente cerca unos de otros para compartir calor corporal si las temperaturas bajan tanto como creo que van a bajar. No es ideal, pero es mejor que arriesgar hipotermia. Las palabras flotaron entre ellos en el aire ya enfriándose, cargadas de implicaciones que ninguno quería examinar demasiado de cerca. Compartir espacio de dormir, compartir calor, estar vulnerables juntos en formas que ninguno había anticipado cuando esta pesadilla comenzó. Tainá tragó saliva, sintiendo su corazón acelerarse por razones que tenían menos que ver con miedo al frío y más con algo que se negaba a nombrar. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el crujido del fuego. «Haremos lo que sea necesario para mantenernos seguros». Rodrigo la miró con expresión que era imposible de leer en las sombras danzantes, pero Tainá pensó que vio algo en sus ojos que podría haber sido inquietud mezclada con anticipación antes de que él girara rápidamente, dirigiéndose a las escaleras. «Voy a traer todas las mantas y almohadas que pueda encontrar. Prepara el espacio frente al fuego. Va a ser una noche larga». Rodrigo bajó las escaleras cargando brazada de mantas que parecían pesar más de lo que deberían. Su respiración levemente acelerada sugiriendo que había subido y bajado varias veces reuniendo todo lo que consideraba necesario para sobrevivir la noche. Tainá había estado ocupada moviendo los cojines del sofá para crear área de dormir improvisada frente a la chimenea. Un nido de comodidad temporal que parecía patéticamente inadecuado para la situación en la que se encontraban, pero que era lo mejor que podía hacer con recursos limitados. Ana seguía dormida arriba, ajena completamente al drama que se desarrollaba, y parte de Tainá quería dejarla dormir allí en paz mientras pudiera antes de tener que despertarla para bajarla al calor relativo del fuego. «¿Cuántas mantas trajiste?», preguntó mientras Rodrigo dejaba caer su carga en el suelo con suspiro de alivio. «Todas las que encontré que valieran la pena», respondió, arrodillándose para comenzar a extenderlas sobre los cojines que Tainá había arreglado. 3 edredones gruesos, varias mantas térmicas que uso cuando vengo en invierno y todas las almohadas de las habitaciones de invitados. También traje ropa extra de abrigo por si acaso». Trabajaron juntos en silencio cargado, sus movimientos coordinándose sin necesidad de palabras mientras creaban lo que esencialmente sería su espacio de dormir compartido. Cada vez que sus manos se rozaban al ajustar una manta o al alcanzar la misma almohada, Tainá sentía chispa de conciencia recorrer su piel, algo eléctrico e inquietante que la hacía hiperconsciente de cada respiración que tomaba, de cada movimiento que él hacía. El fuego crepitaba ferozmente, Rodrigo lo había alimentado con suficientes troncos para mantenerlo ardiendo por horas. Y el resplandor anaranjado proyectaba sombras danzantes sobre su rostro angular haciendo que pareciera menos el empresario frío que había conocido y más algo primitivo, elemental. «Debería traer a Ana abajo», dijo Tainá finalmente cuando el espacio estuvo preparado tan bien como podían manejarlo. «La temperatura ya debe estar bajando en su habitación». Rodrigo asintió, alimentando el fuego con tronco adicional. «Sé cuidadosa en las escaleras sin luz adecuada. Usa la linterna». Subir las escaleras en casi completa oscuridad con solo el haz tembloroso de la linterna para guiarla fue experiencia inquietante que hizo que Tainá se sintiera como si estuviera navegando territorio completamente extraño en lugar de simplemente moverse por casa que había estado habitando por 2 días. La habitación de Ana estaba ya notablemente más fría, el aire mordiendo su piel expuesta de maneras que hicieron que su decisión de bajarla pareciera incluso más urgente. «Mi amor, despierta», susurró, sacudiendo suavemente el hombro de su hija. «Necesitamos bajar a dormir junto al fuego esta noche». Ana murmuró algo incoherente, sus ojos abriéndose solo parcialmente antes de volver a cerrarse, y Tainá finalmente decidió simplemente cargarla, envuelta en el edredón de su cama como capullo protector. Era pesada de maneras que recordaban cuánto había crecido, ya no la bebé pequeña que solía llevar sin esfuerzo sino niña real con peso y sustancia propia. Pero Tainá la sostuvo contra su pecho con determinación nacida de necesidad maternal, bajando las escaleras con cuidado exagerado mientras equilibraba a su hija dormida y la linterna que sostenía entre sus dientes. Rodrigo estaba alimentando el fuego otra vez cuando ella llegó abajo,
pero se giró inmediatamente al escucharla, sus manos extendiéndose como si fuera a ofrecerse a cargar a Ana antes de detenerse a medio movimiento. Incertidumbre cruzando su rostro. ¿Dónde quieres que la ponga?, preguntó Tainá, su voz amortiguada alrededor de la linterna todavía entre sus dientes. Rodrigo señaló el área que había preparado más cerca del fuego, espacio que había forrado con extra cuidado con las mantas más gruesas. Ahí. Estará más caliente allí. Tainá depositó a Ana con cuidado, ajustando las mantas alrededor de su hija que inmediatamente se acurrucó en posición fetal, suspirando contentamente en su sueño sin interrupciones. Por momento los dos adultos simplemente la observaron, unidos en preocupación silenciosa por esta pequeña vida que dependía completamente de que ellos tomaran decisiones correctas para mantenerla segura. «Es buena niña», dijo Rodrigo finalmente, su voz tan baja que Tainá casi no lo escuchó sobre el crepitar del fuego. «Tiene suerte». Había algo en la forma en que lo dijo, un anhelo apenas contenido que hizo que Tainá lo mirara más de cerca. Notando cómo sus ojos permanecían fijos en Ana con expresión que era dolorosamente vulnerable cuando pensaba que nadie estaba observando. ¿Querías hijos? La pregunta salió antes de que pudiera considerar si era demasiado personal, demasiado invasiva para la tregua frágil que habían establecido. Rodrigo se tensó visiblemente, su mandíbula apretándose en esa forma que ella reconocía como señal de que estaba construyendo muros otra vez. Una vez, admitió finalmente, todavía sin mirarla. Hace mucho tiempo cuando pensaba que mi vida iba a seguir cierto camino. Pero ese camino nunca se materializó y ahora es demasiado tarde para esa clase de cosas. Se levantó abruptamente, dirigiéndose hacia la cocina. Voy a hacer té. ¿Quieres? Tainá lo siguió, consciente de que estaba dejando territorio peligroso sin explorar pero también respetando su necesidad obvia de espacio emocional. Sí, gracias. Lo observó preparar el té con movimientos que eran demasiado precisos, demasiado controlados, todo su lenguaje corporal gritando tensión apenas contenida. Rodrigo, no tienes que contarme nada que no quieras compartir. Pero si necesitas hablar, estoy aquí. Sé lo que es cargar dolor solo porque parece más seguro que dejarlo salir. Él se detuvo, sus manos congelándose sobre la tetera mientras procesaba sus palabras. ¿Y tú?, preguntó sin girarse. ¿Qué dolor cargas que es tan grande que terminaste aceptando trabajo falso en montaña remota días antes de Navidad? No había crueldad en la pregunta sino curiosidad genuina mezclada con algo que podría haber sido comprensión. Tainá se apoyó contra la encimera, considerando cuánto revelar. El padre de Ana nos dejó cuando ella tenía 2 años. Decidió que familia no era lo que quería después de todo, que habíamos sido error que lo ataba a vida que no escogió. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía, años de resentimiento enterrado burbujeando a superficie. Desde entonces he estado sola, tratando de construir carrera como arquitecta freelance mientras criaba a Ana, y honestamente no ha sido fácil. Los trabajos se volvieron más escasos, las facturas más grandes, y eventualmente llegué a punto donde estaba tan desesperada que cuando vi ese correo ofreciendo trabajo bien pagado no hice suficientes preguntas. No verifiqué cuidadosamente porque no podía permitirme el lujo de ser cautelosa. Sintió lágrimas picar sus ojos pero se negó a dejarlas caer, tragando contra el nudo en su garganta. Y ahora estoy aquí, atrapada con extraño que me desprecia, sin forma de arreglar el desastre que hice de mi vida. No te desprecio, la voz de Rodrigo era suave cuando finalmente habló, girándose para mirarla con expresión que era inesperadamente gentil. Estaba irritado por invasión de mi espacio, sí. Pero no te desprecio. De hecho, creo que eres probablemente la persona más valiente que he conocido en mucho tiempo. Cruzó distancia entre ellos, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que Tainá pudiera ver las motas más claras en sus ojos oscuros, la forma en que su respiración se había vuelto levemente irregular. Criar hija sola mientras luchas financieramente, eso requiere tipo de fortaleza que la mayoría de personas no posee. Y aún así estás aquí, todavía luchando, todavía tratando de hacer que funcione para ella. Eso no es debilidad, Tainá. Eso es puro coraje.
Sus palabras la golpearon como ola física, deshaciendo algo en su pecho que había estado apretado por tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía respirar sin ese peso constante. ¿Y tú? Se atrevió a preguntar. ¿Qué pasó que te hizo decidir que la soledad era mejor que arriesgarse con las personas? Rodrigo retrocedió levemente, su expresión cerrándose parcialmente antes de suspirar con derrota. Estuve comprometido hace 5 años. Ella era perfecta en papel, todo lo que se suponía que debía querer. Planificamos boda, compramos casa juntos, hablamos sobre tener hijos eventualmente. Y luego 2 meses antes de la boda, descubrí que había estado usando nuestro tiempo juntos para construir su propia carrera en mi empresa, robando contactos y contratos, preparándose para lanzar negocio competidor. Cuando la confronté, me dijo que nunca me había amado realmente, que yo había sido simplemente medio para fin. Pasó mano por su cabello en gesto familiar de frustración. Eso me enseñó que confiar en alguien, abrirte completamente, solo te hace vulnerable a ser destrozado. Así que decidí que era más seguro estar solo, controlar mi ambiente, no dejar que nadie se acercara lo suficiente para lastimarme otra vez. Eso suena increíblemente solitario, dijo Tainá suavemente, sintiendo comprensión mezclarse con tristeza por este hombre que había construido fortaleza tan completa alrededor de su corazón que había olvidado cómo salir. Lo es, admitió él, y había tal honestidad cruda en esas 2 palabras que Tainá sintió algo cambiar entre ellos. Alguna barrera invisible disolviéndose mientras compartían sus heridas en la intimidad forzada de esta noche extraña. Pero es mejor que la alternativa. O al menos eso es lo que me he estado diciendo durante 5 años. Sus ojos encontraron los de ella otra vez, y había pregunta en ellos ahora, algo vulnerable e incierto. Hasta que apareciste tú y tu hija y de repente no estoy tan seguro de mis propias reglas. La tetera comenzó a silbar, rompiendo el momento con urgencia que los hizo separarse como si hubieran sido descubiertos haciendo algo prohibido. Rodrigo preparó el té con manos que temblaban levemente, y Tainá aceptó su taza agradecida por tener algo que hacer con sus propias manos nerviosas. Bebieron en silencio mientras el frío continuaba aumentando, ahora visible en su aliento que formaba pequeñas nubes cuando exhalaban. Deberíamos intentar dormir, dijo Rodrigo finalmente. Va a ser peor antes del amanecer y necesitamos conservar energía para mantenernos calientes. Tainá asintió, siguiéndolo de vuelta a la sala donde Ana dormía pacíficamente ajena a las corrientes emocionales complejas que fluían entre los adultos. Rodrigo había preparado 3 áreas de dormir distintas, tratando claramente de mantener algo de decoro y espacio personal a pesar de necesidad de proximidad. Tú duermes aquí junto a Ana, instruyó, señalando el espacio que había forrado más cuidadosamente. Yo estaré al otro lado de ella, así estará caliente entre nosotros 2. Era plan razonable que mantenía distancia apropiada mientras aseguraba que todos estarían lo suficientemente calientes. Tainá se acostó, sintiéndose extrañamente expuesta a pesar de estar completamente vestida bajo capas de mantas. Rodrigo alimentó el fuego una vez más antes de acostarse en su propio espacio, y por varios minutos solo estuvo el sonido de sus respiraciones y el crepitar constante de las llamas. Rodrigo, susurró Tainá en la oscuridad, sin saber realmente por qué estaba hablando excepto que el silencio se sentía demasiado pesado. Gracias. Por todo. Sé que no querías que estuviéramos aquí, pero has sido más amable de lo que tenías que ser. Hubo pausa larga antes de que él respondiera, su voz viniendo desde la oscuridad al otro lado de Ana dormida. No me agradezcas todavía. La noche apenas está comenzando y va a ponerse considerablemente más fría antes del amanecer. Tal vez no seas tan agradecida cuando estemos todos amontonados tratando de no congelarnos. Pero había algo en su tono que sugería que no estaba completamente opuesto a esa posibilidad, y Tainá sintió calor que no tenía nada que ver con el fuego extenderse a través de su pecho. Las horas pasaron con lentitud dolorosa, Tainá deslizándose dentro y fuera del sueño inquieto mientras la temperatura continuaba cayendo de formas que podía sentir incluso bajo las mantas gruesas. Cada vez que despertaba, alimentaba el fuego con leña que Rodrigo había dejado al alcance, manteniendo las llamas vivas pero consciente de que sus reservas no eran infinitas. En algún punto de la madrugada, Ana se movió en su sueño,
pateando sus mantas parcialmente, y Tainá se levantó para ajustarlas. Pero en el proceso se dio cuenta de que ella misma estaba temblando de frío que se había vuelto casi insoportable. Sus dientes castañaban audiblemente y sus dedos estaban tan entumecidos que apenas podía sostener el borde de la manta que estaba tratando de ajustar. «Estás congelándote», la voz de Rodrigo cortó la oscuridad, más cerca de lo que esperaba. Había estado despierto también entonces, observándola luchar contra el frío sin decir nada hasta ahora. «Estoy bien», mintió, pero su voz temblorosa la traicionó. «No, no lo estás», insistió él, y entonces escuchó movimiento, el sonido de mantas siendo movidas, y antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba pasando, Rodrigo estaba allí. Mucho más cerca de lo que habían estado en su arreglo de dormir original. «Ven aquí. ¿Necesitas calor corporal o vas a entrar en hipotermia?». Había urgencia en su voz que no dejaba espacio para argumentos, y cuando extendió su brazo levantando su manta en invitación clara, Tainá sintió su corazón acelerarse por razones que tenían todo que ver con él y poco con el frío. Sabía que debería resistir, mantener distancia apropiada, pero su cuerpo temblaba tan violentamente ahora que ya no podía fingir estar bien. Y entonces, en voz que apenas reconocía como suya, susurró las palabras que cambiarían todo entre ellos: «¿Puedo ir bajo tu manta?». Sí, la palabra salió de los labios de Rodrigo como exhalación, cargada de algo más profundo que simple aceptación de necesidad práctica. «Ven aquí». Extendió su brazo completamente, creando espacio para ella bajo las mantas gruesas que lo cubrían, y Tainá se movió hacia él con movimientos torpes por el frío que había penetrado hasta sus huesos. Cuando finalmente se deslizó bajo su manta, el calor que emanaba de su cuerpo la golpeó como ola física, tan intenso después del frío mordiente que casi dolía. Rodrigo la atrajo más cerca sin pedir permiso, sus brazos rodeándola con firmeza que era tanto protectora como algo más, algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar todavía. Tainá se permitió hundirse contra él, su espalda presionada contra su pecho sólido, sintiendo el calor de su respiración contra su cabello, el ritmo constante de su corazón palpitando contra su columna. Era la cosa más íntima que había experimentado en años, este contacto simple y sin embargo profundamente cargado. Y sintió algo dentro de ella que había estado congelado por mucho más tiempo que solo esta noche comenzara a derretirse. «Mejor», murmuró Rodrigo contra su oído, su voz ronca de maneras que la hicieron estremecerse por razones que no tenían nada que ver con temperatura. Sus brazos se apretaron alrededor de ella marginalmente, como si temiera que pudiera alejarse, aunque ambos sabían que no tenía a dónde ir. Que estaban atrapados en esta proximidad tanto por necesidad como por algo más peligroso que palpitaba en el espacio reducido entre sus cuerpos. «Tu corazón está acelerado», observó él después de momento, y Tainá podía escuchar la sonrisa en su voz incluso sin verlo. «¿Es el frío o soy yo?». La pregunta era juguetona de formas que no había sido con ella antes, como si la vulnerabilidad de su posición lo hubiera liberado para ser versión de sí mismo que mantenía escondida del mundo. «Ambos», admitió Tainá honestamente, porque qué sentido tenía mentir cuando él podía sentir cada temblor que recorría su cuerpo, cada respiración acelerada que tomaba. «Principalmente tú». Sintió su risa silenciosa vibrar contra su espalda, calor extendiéndose a través de ella que no tenía nada que ver con temperatura física. «Bueno», dijo Rodrigo, su voz bajando a murmullo bajo que era para ella sola. «Para que conste, tú también haces que mi corazón se acelere. Y eso es algo que no le ha pasado a nadie en muy, muy largo tiempo». Su confesión flotó en el aire entre ellos, cargada de peso de años de soledad elegida, de muros cuidadosamente construidos que ahora se estaban desmoronando bajo el asalto de esta mujer que había irrumpido en su vida con su hija dulce y su desesperación honesta y su coraje inquebrantable. Tainá giró en sus brazos, necesitando verlo mientras procesaba sus palabras, y cuando sus ojos se encontraron en el resplandor tenue del fuego vio algo en su expresión que la dejó sin aliento. Deseo, sí, pero también ternura, vulnerabilidad, esperanza cautelosa de algo que ninguno de ellos había buscado pero que había encontrado de todas formas en las circunstancias más improbables. Rodrigo,
susurró, su mano levantándose para tocar su mejilla, sintiendo la aspereza de barba que había crecido durante su aislamiento, la calidez de su piel contra su palma helada. No sé qué está pasando entre nosotros, pero me aterra tanto como me emociona. A mí también, admitió él, su propia mano cubriendo la de ella contra su rostro. He pasado 5 años convenciéndome de que no necesitaba esto, que no quería arriesgarme otra vez. Y luego apareces tú con tus ojos honestos y tu amor feroz por tu hija y toda tu vida desordenada y hermosa. Y de repente todas mis certezas sobre lo que necesito se sienten como mentiras que me he estado diciendo para sobrevivir. Se inclinó más cerca, su frente presionando contra la de ella en gesto de intimidad que era casi más profundo que un beso. Sé que esto es locura. Nos conocemos hace apenas 3 días. Estamos atrapados en situación imposible. Pero no puedo ignorar esto, Tainá. No puedo fingir que no siento algo real contigo. Sus palabras resonaron en el pecho de Tainá con verdad que no podía negar. Yo tampoco. Dios, no puedo tampoco. Y entonces la distancia entre ellos desapareció completamente mientras sus labios se encontraban en beso que era tanto alivio como inicio de algo nuevo y aterrador. Era suave al principio, tentativo como si ambos estuvieran probando esta conexión que habían estado resistiendo, pero rápidamente se profundizó en algo más urgente, más desesperado. Años de soledad de ambos lados derramándose en este momento robado en la oscuridad. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando pesadamente, Rodrigo la atrajo más cerca todavía, envolviéndola completamente en su calor mientras las mantas creaban capullo protector alrededor de ellos. Quédate, susurró contra su cabello. No solo esta noche. Quédate cuando la tormenta pase. Dame oportunidad de conocerte realmente, de conocer a Ana, de ver si esto que siento puede convertirse en algo duradero. Tainá sintió lágrimas picar sus ojos, abrumada por la intensidad de su oferta, por todo lo que implicaba. ¿Y si no funciona? ¿Y si soy demasiado complicada, demasiado desordenada para tu vida ordenada? Rodrigo la besó otra vez, más suave esta vez pero no menos significativo. Entonces al menos lo habremos intentado. Y prefiero arriesgarme a lastimar otra vez que pasar el resto de mi vida preguntándome qué podría haber sido si hubiera sido lo suficientemente valiente para intentarlo. Había tal convicción en su voz que Tainá sintió sus propios miedos comenzar a disolverse, reemplazados por algo parecido a esperanza que no había sentido en años. Está bien, susurró finalmente. Me quedaré. Intentaremos esto. Pero tienes que prometerme que si se vuelve demasiado, si decides que no quieres esta complicación en tu vida, me lo dirás honestamente en lugar de simplemente alejarte. No puedo pasar por eso otra vez. Te lo prometo, dijo Rodrigo con solemnidad que la hizo creerle. Y tú tienes que prometerme que me dejarás ayudar. Con tus deudas, con Ana, con todo lo que te ha estado ahogando. No como caridad sino como socio, como alguien que se preocupa por ti y quiere verte prosperar. La idea de aceptar ayuda, de permitirse depender de alguien más, iba contra cada instinto de supervivencia que Tainá había desarrollado en años de luchar sola. Pero mirando a este hombre que la sostenía como si fuera preciosa, como si importara más allá de lo que podía ofrecer, sintió algo en su pecho aflojarse finalmente. Te lo prometo, susurró. Intentaré dejar que me ayudes. Intentaré confiar en esto. Se acurrucaron juntos en calor compartido, hablando en murmullos bajos sobre sus vidas, sus esperanzas, sus miedos. Tejiendo conexión que iba más profundo que atracción física hasta algo que podría convertirse en base para algo real y duradero. Rodrigo le contó sobre su empresa de tecnología, sobre cómo había construido imperio desde cero pero había perdido parte de su humanidad en el proceso. Tainá compartió sus sueños de algún día abrir su propia firma de arquitectura, de diseñar casas que fueran hogares reales para personas reales en lugar de solo trabajar en proyectos freelance que apenas pagaban las cuentas. Cuando el amanecer finalmente llegó, filtrándose a través de las ventanas cubiertas de nieve en tonos rosados y dorados, encontró a los tres todavía acurrucados juntos frente al fuego que había ardido toda la noche. Ana despertó primero, sus ojos abriéndose para encontrar a su madre y Rodrigo durmiendo cerca.
Y en lugar de sorpresa solo mostró sonrisa pequeña de satisfacción como si esto fuera exactamente lo que había estado esperando que pasara. «Buenos días», susurró, lo suficientemente fuerte para despertar a los adultos. Tainá abrió los ojos con desorientación momentánea antes de recordar todo, el frío, la conversación, el beso, las promesas hechas en oscuridad. Miró a Rodrigo que ya estaba despierto observándola con expresión suave que transformaba completamente su rostro. «Buenos días», respondió él, alcanzando para apartar mechón de cabello del rostro de Tainá en gesto tan natural como si lo hubiera estado haciendo durante años. «¿Cómo dormiste?» «Mejor de lo que he dormido en mucho tiempo», admitió Tainá honestamente. Ana se sentó, mirándolos con interés obvio. «¿Ahora Rodrigo es tu novio, mami?» La pregunta directa los hizo reír a ambos, la tensión que podría haber hecho incómodo el despertar disolviéndose en humor compartido. «Tal vez», respondió Tainá, mirando a Rodrigo con pregunta en sus ojos. «Si él quiere serlo». Rodrigo se sentó, atrayendo a Ana a su regazo con facilidad que sugería que había estado practicando cómo interactuar con ella. «Definitivamente quiero», dijo con convicción que no dejaba espacio para dudas. «Si a ti te parece bien, Ana». Ana lo consideró con seriedad que era adorable en alguien tan joven. ¿Eso significa que podemos quedarnos aquí y ver los ciervos? Rodrigo sonrió, esa sonrisa genuina que Tainá había visto solo destellos antes pero que ahora brillaba completamente en su rostro. Significa que pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Y sí, veremos los ciervos juntos. Y cuando la nieve se derrita, les mostraré todos mis lugares favoritos en las montañas. Ana lanzó sus brazos alrededor de su cuello con entusiasmo sin filtro, y Tainá vio humedad brillar en los ojos de Rodrigo mientras la abrazaba de vuelta. Este hombre que había pensado que nunca tendría familia encontrando el comienzo de una en las circunstancias más improbables. Los siguientes días transcurrieron en burbuja de intimidad forzada que se transformó en algo elegido. La tormenta eventualmente pasando pero ninguno de ellos con prisa por salir de la cabaña que se había convertido en santuario temporal del mundo exterior. Rodrigo enseñó a Ana cómo hacer chocolate caliente perfecto, cómo apilar leña correctamente, cómo leer rastros de animales en la nieve. Tainá trabajó en bocetos de renovación real para la cabaña, proyectos que Rodrigo ahora realmente quería realizar, convirtiéndola en lugar donde todos pudieran pasar tiempo juntos. Y en las noches, después de que Ana dormía, los adultos se encontraban frente al fuego compartiendo historias, sueños, besos que se volvían más profundos cada vez. Construyendo algo que ninguno había buscado pero que ambos comenzaban a reconocer como exactamente lo que necesitaban. Cuando finalmente llegó el momento de regresar a Madrid, fue con promesas firmes de volver, de hacer de esta cabaña su refugio compartido, su lugar donde el mundo exterior no podía alcanzarlos. Meses después, mientras Tainá preparaba café en la cocina que ahora conocía tan bien como la suya propia, sintió brazos fuertes rodearla desde atrás, labios familiares presionando beso suave contra su cuello. «Buenos días», murmuró Rodrigo contra su piel. «¿Dormiste bien?» «Perfectamente», respondió Tainá, girándose en sus brazos para besarlo apropiadamente. Ana entró corriendo, ya vestida con entusiasmo porque hoy iban a hacer el muñeco de nieve que había estado planeando durante semanas. «Vamos. La nieve está perfecta». Salieron juntos, los tres, familia improvisada que había nacido de desesperación y tormenta pero que había florecido en amor real y duradero. Mientras observaba a Rodrigo y Ana construir su muñeco de nieve, riéndose cuando se caía y tenían que empezar otra vez, Tainá pensó en esa noche cuando había susurrado esas palabras que lo cambiaron todo. ¿Puedo ir bajo tu manta? Había sido pregunta simple nacida de necesidad física, pero había abierto puerta a algo mucho más profundo, a vulnerabilidad compartida que se había convertido en base para amor que ninguno había visto venir. Rodrigo la miró desde donde estaba, cubierto de nieve, sonriendo con esa sonrisa que ahora veía todos los días, y Tainá supo con certeza absoluta que cada momento difícil, cada miedo superado, cada riesgo tomado había valido la pena para llegar a este momento perfecto. Habían encontrado su hogar no en lugar sino en cada uno, y eso era el regalo más precioso que esta Navidad en las montañas les había dado.